Llevo aproximadamente 4 años jugando y mastereando en Foundry, y durante ese tiempo mi sistema principal ha sido Pathfinder segunda edición, pero no partí ahí. Comencé jugando Pathfinder primera edición y lo hice con el auge del Señor de las Runas. Esa decisión fue completamente mía. En ese momento tenía muchas ganas de aprender a masterear. Había jugado rol antes, sí, pero de manera muy casual, sin mayores responsabilidades narrativas. Pathfinder me trajo algo muy concreto: la personalización de personajes. Siempre me ha gustado que los jugadores puedan construir identidades mecánicas únicas, que sus decisiones al momento de buildearse su personaje importen, que sus personajes no se sientan genéricos. Pathfinder a primera vista ofrecía eso en abundancia, algo que con el tiempo descubrí que también tenía un costo importante para el máster, especialmente en niveles altos. Contadores pasivos, bonificadores, habilidades constantes, bonificadores situacionales, efectos mágicos acumulados. Todo eso había que traquear, además de traquear lo que para mí siempre ha sido lo más importante: el rol. Otro punto muy fuerte y que calzaba perfecto con lo que yo buscaba en ese momento eran las sendas de aventuras. Pathfinder 1 tenía, y sigue teniendo, una cantidad enorme de campañas publicadas para todos los gustos y tonos. Más allá de ser un material listo para jugar, para mí eran casi material de estudio. Las leía como quien analiza una serie o una novela: cómo se estructura una campaña, cómo se presentan los conflictos, cómo se manejan distintos ritmos y ambientaciones. No eran manuales para aprender a masterear, pero sí muy buenos ejemplos. Recuerdo que íbamos cerca del final del segundo libro, cuando usualmente las campañas tienen 6, justo cuando se lanzó Pathfinder segunda edición, un sistema al que le venía echando un ojo hace rato, porque prometía algo que me parecía hasta ese punto utópico: simplificar sin perder variedad. Y eso coincidió con otro cambio importante. Fue más o menos en ese mismo periodo cuando comencé a ocupar Foundry como plataforma principal, obvio. Aunque jugábamos presencialmente, yo proyectaba la vista de los jugadores en una televisión. Siempre me ha encantado esa capacidad de los VTT o los Virtual Tabletops de permitirle al máster ocultar información: muros, líneas de visión, exploración real de mazmorras. Eso abrió una puerta enorme. Probé muchísimos módulos, experimenté con estilos distintos, consumí tutoriales de Foundry y de mastereo, miré otros sistemas de rol. Fue una etapa de exploración muy satisfactoria, pero también abrumadora. Porque si algo he aprendido de mí como DM durante todo este tiempo, es que simplemente el multitasking no es lo mío, para nada. Puedo hacerlo, sí, pero mientras más tareas paralelas tengo, como por ejemplo traquear estados, números, efectos, menos me divierto mastereando y roleando. Y ojo, si mis jugadores lo pasan bien, yo igual termino disfrutándolo al final del día. Pero si has sido DM, o peor aún, Forever DM, sabes de lo que hablo cuando digo que a veces uno también quiere sorprenderse, dejarse llevar, rolear, sin estar pensando en 5 cosas al mismo tiempo. Las partidas improvisadas han sido muchas veces las que más he disfrutado, pero muchas veces queda esa espinita de que faltó ese momento wow. Esas pequeñas contradicciones narrativas que todos pasan por alto, excepto tú. Y ahí aparecía la culpa, tratando después de darle sentido retroactivo a todo. En contraste, hubo sesiones, especialmente jefes importantes o mazmorras clave, donde me apoyé muchísimo en Foundry. Automaticé hechizos, enemigos, trampas, música, sonido, iluminación. Era mucho trabajo previo, pero era muy reconfortante. No hablo de railroading para nada, sino de descubrir que ciertas automatizaciones, contadores, tiradas, efectos, hacían que, por ejemplo, los combates fueran mucho más dinámicos. Claro que eso también trae problemas. Al automatizar tanto, algunos jugadores dejan de aprender mecánicas, porque el sistema los calcula por ellos. Para algunos grupos, eso podría ser perfecto. Quizás para otros, es un problema serio. Más recientemente empecé a usar las aventuras premium de Pathfinder segunda edición en Foundry. Sendas oficiales completamente adaptadas, mapas en alta resolución, soundscape propios, macros narrativos para momentos clave. Honestamente me encantan. Son
una de las formas más entretenidas de explorar una aventura como máster, creo yo. Pero aparece otra pregunta importante. ¿Qué pasa cuando los jugadores piensan fuera de la caja? Y sí, estas aventuras suelen dejar espacio para el sandbox, pero todos sabemos que los jugadores pueden ir muchísimo más allá de lo que cualquier módulo puede anticipar. Y aparece una tensión muy interesante. Cuando trabajas con un lenguaje visual tan claro como el de un Virtual Tabletop, improvisar en el momento puede ser muy difícil. Si tú, DM, estás empezando a ocupar Virtual Tabletops, yo te recomendaría no depender 100% de la plataforma y mantener vivo el teatro de la mente. No como parche, sino como una parte natural de la experiencia, porque cuando tengas que salirte de lo establecido, esto no se sienta forzado. Llevo esperando Ember desde hace bastante tiempo, y no de una forma liviana, la verdad. Para mí, desde que empecé a seguir el proyecto, Ember se sentía casi como un crossover entre distintos artistas y creadores de contenido que, de una u otra forma, influyeron muchísimo en cómo terminé armando mis sesiones de rol en Foundry. Si estás familiarizado con este mundo, probablemente te suenen nombres como Devin Knight, Kaora o Forgotten Adventures. Y si no, de verdad te invito a buscarlos porque su trabajo ha marcado un estándar visual enorme dentro del rol digital. Desde los primeros trailers, la propuesta de Ember me emocionaba mucho. Mostraban mapas con efectos y automatizaciones muy cuidadas, que me recordaban inmediatamente a lo que hace Bailiwiki, con módulos, con assets avanzados, incluso con mapas con funciones únicas. Y ojo, que con los módulos de Bailiwiki se pueden lograr cosas impresionantes también. Yo aprendí muchísimo sobre cómo funciona Foundry gracias a ellos. Pero también tengo que ser honesto. Una buena parte de ese aprendizaje fue una especie de sufrimiento compartido. Mucho tiempo en Discord resolviendo dudas, conflicto entre módulos, errores raros o simplemente tratando de entender cómo se pueden implementar todo esto de una forma fluida a una partida real. Hace unas semanas, después de ahorrar varios meses, finalmente pude comprar el módulo de Ember. Un módulo que no solo incluye una campaña diseñada desde cero, sino que está pensado exclusivamente para funcionar dentro de Foundry. Además, el acceso es actualmente a una beta, ya que el producto aún no se lanza oficialmente. La experiencia ha sido muy grata. Y sí, el precio es elevado. No es un módulo barato, pero si tienes un grupo comprometido y estable, no me parece nada descabellado comprarlo entre todos. Tiene el potencial real de ofrecer muchos meses de diversión y no lo digo exagerando. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que venía comentando antes sobre la automatización y improvisación? Bastante en realidad. Para probar el módulo, invité a 2 jugadores y decidimos lanzar una primera sesión, así como a ciegas. Yo no estudié en profundidad la ambientación y apenas leí lo justo para comenzar. Y aunque puede haber algo de hype involucrado, la verdad es que el mundo que propone Ember me pareció inmediatamente interesante. Como DM, la experiencia fue sorprendentemente cómoda. Sin entrar en spoilers, la forma en que está estructurada la campaña es muy inteligente. El inicio funciona casi como un tutorial narrativo, tanto para los jugadores como para el DM. Poco a poco vas explorando el mundo y al mismo tiempo las mecánicas propias del sistema que utiliza Ember, que se llama Crucible. Ember no te suelta en el vacío, te toma de la mano y luego te deja caminar solo. Uno de los elementos que más me llamó la atención es su sistema de calendario. El paso del tiempo, las fases de distintas lunas, los eventos del mundo, todo eso ocurre de una manera orgánica, sin que yo como DM tenga que estar constantemente pendiente. Cada vez que avanzábamos en una casilla en el mapa global, el tiempo avanzaba solo. Eso detonaba eventos que se presentaban únicamente a mí, como DM, de una forma muy clara y organizada. No estaba solo gestionando sistemas, estaba existiendo en el mundo junto a mis jugadores. Además, el módulo incluye un subsistema llamado Vistas, pensado para encuentros sociales. Es una herramienta maravillosa para darle cuerda al teatro de la mente sin romper la coherencia visual. El arte que acompaña estas escenas es precioso y consistente, y logra algo muy difícil: apoyar la imaginación sin reemplazarla. Si hay algo que para mí fue un punto altísimo, fue el diseño sonoro. La música y los sonidos están automatizados de tal manera
que como DM muchas veces solo tienes que dejarlos ocurrir. En ocasiones específicas tendrás que activar manualmente el leitmotiv de algún personaje, claro, pero a estas alturas eso se resuelve en 2 clics. Y créeme que realmente funciona. Es simplemente estar narrando una exploración tranquila, escuchar de fondo agua corriendo y que más adelante los jugadores descubran una cascada. La música se intensifica, el ambiente cambia y tú no estás pendiente de nada de eso. Solo reaccionas, te metes en el rol, encarnas al NPC de turno y eso genera momentos de roleo muy orgánicos y muy vivos. Aunque jugamos de forma distendida, lo pasé increíble. Como DM sentí esa emoción genuina de no tener claro qué es lo que nos esperaba más allá de la niebla de guerra, en un entorno hostil e inexplorado. Pero por supuesto que recomiendo estudiar la ambientación. Está muy bien organizadas las notas del módulo de una forma visual y detallada. Pero lo que quiero destacar es otra cosa. La sensación constante fue un equilibrio sano entre wow, esto está muy bien preparado y wow, nuestras ideas realmente influyen en el mundo. Y acá directamente Ember conecta directamente con todo lo que he venido reflexionando en este video. Ember no reemplaza la improvisación, no te quita agencia como DM, no te obliga a seguir un riel invisible. Lo que hace es algo mucho más interesante, se hace cargo de lo pesado, de lo mecánico, de lo que normalmente te saca del rol, para que tú puedas concentrarte en lo que importa, en contar historias, en reaccionar, en sorprenderte junto a tus jugadores. No es la solución perfecta para todos los grupos, obvio. Para alguien como yo, que disfruta de la preparación, pero no quiere sentirse atrapado por ella, Ember se siente como un punto de encuentro muy honesto entre automatización e improvisación. Y por eso, más que un módulo bonito, para mí Ember es como una experiencia.